hacer una compra normal, diaria, para saber cuánto nos sale. Acá agarremos... Hierba, sí o sí. Una leche, sí o sí. Azúcar, clave. Sal... A ver. Hola, ¿todo bien? $11.465 y de IVA 1.989,79. Esto es el impuesto, el IVA de Nación. La pregunta que surge es ¿cuánto de ese IVA llega a Misiones después? ¿No? ¿Cuánto llega de este impuesto, el impuesto de valor agregado, que es lo que incluye después en lo que es la coparticipación? A ver, está el impuesto al cheque, impuesto a las ganancias también. De eso, ¿cuánto llega a Misiones? De las arcas del gobierno nacional, ¿cuánto envía a las provincias y a nuestra provincia en este caso? Esta semana estuvimos hablando de coparticipación, de este dinero, de esta negociación que tiene que hacer la provincia con el gobierno nacional, porque hay un dinero que sí se nos va a dar, claro, pero se nos va a cobrar. Se nos va a cobrar, claramente, ¿no? Es algo que nos deben y encima después tiene que devolver Misiones con intereses. Con intereses, ¿sí? Estamos en contacto con el analista político economista Alejandro Pegoraro, a quien lo saludamos a la distancia para saber, bueno, Misiones es una de las provincias más perjudicadas en ese sentido, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, cuando uno toma, principalmente si nos circunscribimos a la región del NEA, hay un primer indicador que ya hace ruido de entrada, ¿no? Si, por ejemplo, la provincia de Formosa tiene la mitad de habitantes que tiene Misiones, ¿por qué recibe más dinero por coparticipación? Claro. Ya hay un primer desfasaje que es evidente, ¿no? Después hay un montón de otras formas de poder calcular, digamos, cuánto podría o cuánto debería recibir Misiones en el contexto de actividad económica, de volumen de transacciones, etcétera, que te puede dar un número distinto, un poco más, un poco menos, pero en definitiva la conclusión sigue siendo la misma. Misiones aporta al Tesoro Nacional en el sentido de recaudación de impuestos mucho más de lo que le correspondería y principalmente queda altamente atrasada si lo, como decíamos antes, ¿no? Si lo limitamos a la región del NEA, donde es la perjudicada más grande. Pensemos que en el NEA solamente Misiones explica poco más del 50% de impuestos nacionales, ¿no? Pero le llega la parte más chica de las 4, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de indicadores, junto con otros, como te decía, que hay distintas formas de evaluarlo, la conclusión que arroja es que el reparto es altamente asimétrico y altamente injusto para la provincia de Misiones. ¿Cuánto debe recibir Misiones y cuánto va a recibir? El número anticipo, ¿pero te referías al anticipo o a los meses de participación? No, al anticipo. Bueno, ahí hay un tema todavía por definir, porque el gobierno nacional dijo que el tope es de 400.000 millones de pesos por provincia, pero que no todas van a recibir lo mismo porque depende la alícuota que vos tengas de participación hoy. Más o menos un cálculo estimado debería rondar para Misiones entre 180 y 230.000 millones de pesos que le podrían corresponder por este anticipo, que no está todavía confirmado el monto final. Ahora, volvemos a lo mismo, si de repente queremos darle una representatividad en términos de cuánto debería recibir Misiones ya en el sistema general de coparticipación, bueno, ese número debería ser bastante más cercano a ese tope máximo de 400.000 millones de pesos, pero el dato acá, o la situación, no pasa solamente por el anticipo, pasa por lo que vos recibís todos los meses de manera automática, ¿no? Decimos, por ejemplo, para mostrar solamente un ejemplo, si en marzo, Misiones recibió 161.000 millones de pesos, ¿no? Eso fue por coparticipación. Ahora, Chaco recibió 237.000 millones de pesos, es decir, más o menos 80.000 millones de pesos más. Esa diferencia se traduce en todos los meses, en los meses buenos y en los meses malos, porque la alícuota que tiene asignada a Misiones es fija, igual que Chaco, igual que todas las provincias. Entonces, si vos mirás un año acumulado entero, decís, bueno, a ver, ¿cuánto recibió más Chaco o Corrientes, ni hablar Formosa,
respecto a lo que reciben Misiones. Es interesante el análisis que haces porque sos de Chaco, ¿no? O sea, lo hace alguien neutral y con disconformidad de lo que está sucediendo a nivel nacional, porque todo esto se da también en un contexto de la caída en cuanto a lo que es la recaudación de cada provincia, ¿no? Totalmente. Primero, yendo a lo que decías antes, yo como lo dije hace unos días, yo como chaqueño defiendo Misiones porque me parece que yo no quiero ir contra los intereses de mi provincia, pero en el reparto, en un análisis objetivo, a Misiones obviamente la están perjudicando notoriamente y Chaco tiene un volumen de recepción de recursos porque tiene la cuarta cuota más alta de coparticipación del país, que obviamente también es injusta en términos de cuánto aportan y cuánto reciben. Eso por un lado. En segundo lugar, en términos de recaudación provincial también viene mal la situación, así como la recaudación nacional, que después se traduce en coparticipación, viene cayendo hace 8 meses seguidos. A nivel provincial, algunos impuestos, sobre todo los atados a actividad económica, por ejemplo, ingreso bruto, también están mostrando desempeños muy débiles sobre finales del año pasado y también en los datos provisorios que tenemos sobre principios de este año, con una caída, es decir, con una suba por debajo de inflación en la recaudación. Y todo esto es un combo que lo que te termina generando es una muy fuerte restricción de los ingresos que los gobernadores proyectaban o planificaban tener para llevar adelante sus presupuestos. Alejandro, entonces, en este contexto, sí. Para ir cerrando también, ahora, ¿es justo que las provincias paguen intereses por un dinero que le corresponde? Mira, ahí hay una discusión que va más allá de eso. A ver, vamos al mecanismo que se está hablando ahora. Hacé de cuenta que vos sos un empleado y le pedís a tu jefe, para hacer un paralelismo nada más, ¿no? Que te adelante el sueldo. Bueno, tu jefe te da lo que te corresponde, pero de manera anticipada. Vos tenés que devolver, obviamente. Entonces, el esquema del anticipo plantea, yo te doy lo que es tuyo, pero que no te toca recibirlo hoy, te toca recibirlo en los próximos meses. El tema es que hay una deuda. En ese marco te adelantas y te devuelves. Eso es básicamente una pequeña deuda de corto plazo. El mecanismo no tiene cuestionamientos, el mecanismo en sí mismo. Ahora, el problema es el contexto. ¿Cuál es el contexto? El tema es que el empleador le está adeudando al empleado. Claro. En ese ejemplo que decís, ese es el tema, ¿no? Claro, pero lo que voy es, no deja de ser el pago por adelantado de algo que es tuyo, pero te dieron antes. Ahora, el contexto en el cual se plantea esta medida, ese es lo criticable, porque la Nación recortó enormemente las transferencias nacionales por fuera de coparticipación, entonces lo que hizo fue desfinanciar a las provincias, la Nación le debe plata a las provincias, la Nación subejecuta el fondo ATN, que es dinero de las provincias, claro, pero tiene a cargo la administración de la Nación, entonces distribuye monedas en relación a lo que se recauda por ese fondo. La Nación se deja para sí la recaudación de impuestos a los combustibles que deberían destinarse a infraestructura vial y las provincias tienen que poner de la suya para algo que le corresponde a la Nación. Las provincias están haciendo cargo en ese sentido de las obras viales. Bueno, acá lo vemos constantemente en Misiones. Gracias, Alejandro, por el contacto y por toda la información. Muchas gracias. Gracias a ustedes.